Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Hoy, con todos vosotros, Dune, de David Lynch. Traed a ese gordo flotante del varón. Tu falta de acción me ha hecho venir. Tu desastrosa administración, tu mal juicio al nombrar gobernador a Raban, me ha forzado. Hablar de Dune es hablar de una obra eterna, de un pasado, de un presente y en el año en el que estamos, 2020, de un futuro. Porque para comentar esta película nos tenemos que ir a mediados de los años 60, una época de cambios sociales a nivel mundial. Y en este marco temporal, Frank Herbert escribió Dune en 1965. Al principio se planteó la historia como una trilogía, pero que con el éxito cosechado la alargaron hasta casi llegar a nuestros días. La obra se convirtió en un bestseller casi de inmediato, porque supo conectar con el público, ya que hablaba de ecología, mesianismo, genética, economía, pero sobre todo del poder político, algo que interesaba sobremanera a la generación X. Esta obra, junto al Señor de los Anillos de Tolkien, se transformó en el libro de cabecera de la juventud de muchas generaciones, creando así una militancia cultural por ambas obras. Aprovechando el seguimiento de la obra en 1971, Arthur P. Jacobs, productor de la primera saga del Planeta de los Simios o del Dr. Dolittle, adquirió los derechos con la intención de llevarla a la gran pantalla. Pero su muerte en 1973 hizo que no se pudiera realizar. Con los derechos en el aire y una sociedad aún interesada en las consignas que Herbert plasmó en su obra, el productor francés Michel Seydoux se hizo con el derecho de la misma y empezó lo que ahora conocemos como el Dune de Alejandro Jodorowsky. Esta obra no realizada es una rara excepción del séptimo arte, ya que para muchos es considerada la mejor obra de ciencia ficción, aunque nunca se llegara a filmar. Esta pasión desmedida por la obra viene de la preproducción de la misma. Jodorowsky, realizador chileno multidisciplinar, había realizado El Topo, una obra con la que tuvo bastante relevancia dentro del mundo underground de los años 70. Su halo de misticismo conectó a la perfección con la subcultura lisérgica del momento. Tras ese éxito se unió a Fernando Arrabal y Roland Topor, en el denominado Grupo Pánico. Esta unión del chileno con Arrabal y Topor le hizo tener una relevancia a nivel mundial, y se embarcó en su siguiente obra, La Montaña Sagrada, obra de la que consiguió una más que notable financiación al meter como productor a John Lennon y como actor principal a George Harrison, aunque este al final declinara protagonizar el film debido a un lavado anal que aparece en la obra. Con Jodorowsky en lo más alto de su fama, recibió el encargo de Seydoux de dirigir Dune, y así empieza a gestarse la obra, reclutando el chileno a lo más granado del movimiento artístico de los años 70. Como director de arte contrató a Moebius, Dan O'Bannon como director de efectos visuales, H.R. Giger para el diseño de interiores y atrezo, para Matte Paintings al gran artista Chris Foss y para la banda sonora a Pink Floyd. Durante el trabajo de preproducción, Jodorowsky y Moebius crearon un dossier con más de 3.000 ilustraciones. Esto narraba perfectamente cómo sería la obra. Parte de ese trabajo se puede ver hoy en día en el Incal, cómic que ambos realizarán años después. Para el elenco artístico la cosa no podía ser más peculiar. Como actor principal, Jodorowsky pensó en su hijo Brontis,
además de Mick Jagger, David Carradine, Udo Kier, Orson Welles y Salvador Dalí. Con el dossier de ventas preparado empezaron a buscar inversores en las productoras cinematográficas, pero aunque la obra tenía interés, el que la dirigiera Jodorowsky hacía que la tiraran para atrás, y es que no veían en Jodorowsky un director de cine. Sin financiación, la película fue abandonada por Sidux y este fue el principio de la leyenda de, entre comillas, la mejor película de ciencia ficción jamás realizada. Mi opinión personal es que este acto de fe por parte de los seguidores de este proyecto está totalmente infundado. Tanto El Topo como La Montaña Sagrada, si es que las has visto, son dos obras densísimas, llenas de errores de dirección, de una continuidad visual y narrativas realmente desastrosas, que se convirtieron en moda más por quien las hizo que por sí mismas. De hecho, es que Jodorowsky ha seguido haciendo cine. Tusk, Santa Sangre, El ladrón del arco iris y muchas otras, y ninguna ha tenido la repercusión mundial que le otorgan al Doom de Jodorowsky. Porque seamos sinceros, meter en un batiburrillo de artistas del momento en una coctelera donde muchas cosas no tenían sentido, no hacen un buen film, ni siquiera un buen proyecto. Así que mi opinión sobre el Doom de Jodorowsky es que disfruta de las dudas de las obras inconclusas, pero si vamos a los datos y a la objetividad, esa obra habría sido o bien de minorías o un auténtico desastre. Sidux abandona el proyecto y en 1976 Rafaela de Laurentiis, hija del gran Dino de Laurentiis, se interesó por los derechos y convenció a su padre para adquirirlos. Así empieza lo que conocemos como el Dune de David Lynch. Dino de Laurentiis era un productor venerado por la industria desde los años 50, donde produjo verdaderas obras maestras como La Estrada o Guerra y Paz, además de ser un productor que alternaba con auténtica maestría obras serias como Barrabás o Waterloo, con obras más encaminadas a un público más juvenil y de un aire más ligero, como la adaptación de King Kong del 76 o Conan el Bárbaro. La adquisición de la obra por parte de la productora Dino de Laurentiis empezó a sonar muy bien al público. Se empezó a crear una expectación sobre la obra que el resto de productoras evitaban meterse en el género de la ciencia ficción, intuyendo el desastre que sería que la compraran con Dune. A diferencia de Sidux, Dino hizo las cosas de un modo más convencional, buscando a un director afamado con cierto prestigio y que hubiera realizado obras de cierta envergadura, y para ello contrató a Ridley Scott, que aún estaba terminando Alien, el octavo pasajero. Pero la muerte por cáncer del hermano mayor de Scott hizo que éste se sumiera en una gran depresión. Su única salida era trabajar de inmediato y el proyecto de Dino aún estaba muy verde, por lo que tomó como alternativa la dirección de la película Blade Runner, que le permitía empezar de inmediato. Este revés supuso para Dino y Rafaela la necesidad de buscar a un director de cine capaz de dar vida a la complejidad de Herbert, y pensaron en Lynch, director aclamado por El hombre elefante y que sería el encargado de rodar lo que para muchos intuían la mejor obra de ciencia ficción de la historia. Mucho se ha hablado de este rodaje de Dune en México, que si problemas de producción, que si despidos, que si abandonos, o que si el guión era un desastre. Pero nada de eso. Si vamos a las fuentes oficiales, José López Rodero, productor del film, explicó tiempos después que por supuesto había sido una producción complicada, pero que entraba dentro de lo más normal en una superproducción de ese calibre. Así que sin quitar ni poner méritos la profesionalidad del equipo, terminó una obra con grandes complicaciones, en cuanto a lo visual y lo narrativo. Con la película terminada, Lynch empezó el montaje de la misma. La idea primitiva y heredada de Scott era una obra dividida en dos películas, así que el primer montaje de David Lynch duraba 7 horas y media. Pero Rafaela y Dino pensaron que era muy arriesgado hacer un film en dos partes, si el primero fracasaba. Así que encargaron a Lynch compactar la obra en un único film. Esto a Lynch no le gustó porque dejaba parte de la trama fuera, y en una obra que tocaba tantos aspectos era poco menos que mutilarla.
Aún así lo hizo y entregó a padre e hija una película de 5 horas de duración. Ahora podemos pensar en la locura que podría estar 5 horas en una sala de cine, pero en los 70 y 80 era de lo más habitual, por lo que, aunque larga, no era descabellada. Aún así, la volvieron a obligar a recortarla. Lynch, muy joven en la época y sin el prestigio necesario, se plegó y a regañadientes les entregó una obra totalmente sesgada, de casi 3 horas de duración, pero que volvió a encontrarse con un férreo muro de los Laurentiis, que le volvieron a reclamar que la recortara aún más. Lynch estaba desesperado. Cada vez la obra era más escueta, inútil e incomprensible. No podía desarrollar el arco narrativo de los personajes y sentía que esa película era más de Rafaela que suya. Al final entregó una obra de 137 minutos, que es lo que vimos en pantalla. No hace falta ser un adivino para acertar con el pronóstico de éxito de taquilla. La obra decepcionó a todo el mundo. Los que conocían la novela por todo lo que dejaba la película fuera, y los que no conocían la novela porque no entendían absolutamente nada. Aunque con el tiempo se ha convertido en una obra odiada y venerada a partes iguales, yo tengo mi opinión. La película no es buena, pero tiene unos momentos de genialidad que no los he visto aún en ninguna obra de ciencia ficción. El diseño de vestuario, la narrativa de Lynch, las actuaciones. Las actuaciones del reparto son excepcionales. Los efectos especiales y la atmósfera en los 80 impactaron y hoy en día siguen aguantando bastante bien. Lo único malo es la narrativa del film. Tienes la sensación de perderte cosas, pero es que te las pierdes de verdad. Si los Laurentiis no la hubieran mutilado, Dune hoy sería el mayor referente de la ciencia ficción en el cine. Hay veces que se le ha pedido a Lynch que retome otra vez la obra y que vuelva a remontar las 5 horas del primer montaje, pero el director reniega ya de su obra y no quiere saber absolutamente nada. Es una pena porque sería algo digno de ver. Pero pasó el tiempo y después de varias series de televisión, algunas hechas con mayor y otras con peor acierto, el proyecto Dune hoy sigue vivo. Y el futuro pasa por Dune de Denis Villeneuve. Personalmente creo que el director canadiense se va a hacer cargo de una gran adaptación de la obra, y esto me ha vuelto a ilusionar. El saber que será una obra dividida en 2 largometrajes, creo que por fin tendremos una película digna de lo que hubiera sido el film de David Lynch. Así que, como a mí no me gustan los vaticinios, os emplazo a final de este año para ver si he tenido buena intuición y por fin Dune de Villeneuve es una adaptación a la altura de la obra. Espero que os haya gustado y sin más, me despido. Cualquier comentario al vídeo lo podéis dejar aquí abajo.